30 pequeñas empresas cerraron este mes, decía el día de ayer, durante un encuentro entre sindicalistas y un sector empresarial, lo manifestaba el economista Leonardo Torres. Por otro lado, casi de manera simultánea estaban reunidos otros sectores empresariales hablando en Cadín sobre la situación que está agobiando al sector empresarial en nuestro país. Esto que ha venido a agravarse con la situación del impacto que está generando el coronavirus, a desempleo, hay clamor de parte de distintos sectores para que el gobierno implemente una medida económica para estos sectores desprotegidos. Esta mañana también, o el día de ayer, más bien en la noche, hacía público la Alianza Cívica una demanda en cuanto a las acciones que se deben de tomar de parte del gobierno e incluso sector empresarial con respecto a esta situación del coronavirus. Vamos a hablar esta mañana sobre la propuesta de Nación para enfrentar el COVID-19. Damos la bienvenida esta mañana al director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Willy, por la oportunidad de estar acá en el programa explicando en esta ocasión un comunicado, realmente un documento de políticas que estamos emplazando al régimen para que se deje estar de brazos cruzados y que tome cartas en el asunto frente a esta pandemia que ya se nos está viniendo encima. Los especialistas están diciendo de que América Latina está más o menos como estaba Europa hace 6 semanas, de tal manera que no podemos nosotros estar de los brazos cruzados como lo está haciendo el régimen, haciendo cosas que no corresponden a lo que se debería estar haciendo, y hemos hecho un conjunto de políticas sociales, política económica, financiera, arancelaria, monetaria, de todo lo que está dentro del andamiaje o las herramientas de política de todo Estado responsable del que carecemos acá en Nicaragua, para que se haga frente a esta pandemia, y lo hemos caracterizado dependiendo del sector de la población, comenzando evidentemente con los más vulnerables y los más pobres que requieren de atenciones especiales. Había una expectativa en cuanto al periodo de 34 días que estuvo sin aparecer el presidente Ortega. No por el hecho de que no apareciera, porque no es primera vez que se ausenta ante situaciones cuando la nación amerita, sino más bien el hecho de que anunciara algún tipo de medidas económicas para estos sectores que están demandando urgentemente, simplemente algo similar. Se ha anunciado que este próximo, o más bien el día viernes, estará hablando a propósito que se celebra el Día del Trabajador a nivel internacional. Hará una comparecencia el presidente de la República, y están aprovechando sectores empresariales para hacer ese llamado y que ese día sea idóneo y que él pueda anunciar alguna medida de alivio o paliatoria para esta circunstancia. Bueno, la última vez que apareció empezó a hablar de bombas atómicas y guerra armamentista. Esperamos de que en esta ocasión, si es que va a aparecer, tenga propuestas específicas como la que estamos presentando nosotros en estas demandas a la población, comenzando por ejemplo con los viejitos. Los viejitos van a ser o son ya un grupo extremadamente vulnerable, particularmente los que tienen enfermedades crónicas. En el INSS hay más de 280,000 jubilados que están registrados dentro del sistema. Nosotros estamos proponiendo de que se le haga un tratamiento especial, que se busque cómo transferirle montos extraordinarios en estos meses de pandemia, porque van a necesitar ayuda alimentaria, ayuda de distintos tipos de medicamentos. Igualmente, otro grupo vulnerable son los miles de trabajadores sanitarios, tanto del sector público como del sector privado, porque estamos viendo que ya están llegando pacientes a los hospitales privados para que tengan los medios y equipos de protección, porque estos son nuestros soldados que están en esta lucha al frente a la pandemia y tienen que estar protegidos, William. Entonces, si uno divide, digamos, la sociedad nicaragüense para cada grupo económico, social, debe de pensarse una política específica. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, los que no pueden salir de su casa, tenemos que reconocer de que el tema de quédate en casa es para el que puede quedarse en casa, pero hay muchos trabajadores de cuenta propia que no pueden salir diciendo que me voy a quedar en casa, porque el sustento es el sustento diario. Entonces es muy importante que para estas personas primero también se le dé igual protección como el que estamos mencionando a el personal sanitario, pero también medidas especiales de protección a este grupo que es muy importante. Seguidamente uno podría ver los comerciantes pequeños,
hay muchos comerciantes que están dependiendo de las empresas municipales para pagar sus impuestos a estos tramos. Lo que estamos proponiendo es de que haya un compás de espera, de que no se cobre durante la pandemia por estos permisos en los mercados municipales, para que ellos puedan de alguna manera respirar, dar un respiro económico, porque la situación que viene, esto ya es un debate un poco más entre economistas, pero el consenso es de que el año 2020 va a ser un año muy duro en términos económicos. Las remesas van a disminuir, que había sido, Willy, una de las pocas variables que se había mantenido alrededor de un crecimiento del 7 al 9%. Nosotros creemos que ahora estas remesas van a sufrir un deterioro importante. Algunas exportaciones, particularmente las que no habían sido afectadas después de la crisis, como son las exportaciones de zona franca. La demanda mundial se ha detenido y entonces esto ha provocado de que las exportaciones de zona franca vayan a ser afectadas, con el riesgo de que se pierdan valiosísimos empleos nicaragüenses. ¿Qué solución hay acá? De que empresas de maquilas, por ejemplo, se dediquen a elaborar materiales de protección como mascarillas, caretas, gabachas, y las puedan o exportar o también proveer a la personal sanitario nicaragüense. Pero para eso, por ejemplo, se necesita una medida administrativa de que por un periodo determinado estas empresas que están en un régimen de zona franca puedan vender a los que puedan comprar o donar en el mercado local estos equipos y materiales de protección, cosa que no está permitido en el régimen de zona franca. Ese son el tipo de políticas, Willy, que son políticas económicas, que muchas de ellas, como la que te acabo de mencionar, no requieren de recursos financieros, y de eso podemos hablar un poco más adelante. No requiere de más que de voluntad política, y que es lo que hemos visto, un gobierno indolente, de brazos cruzados, que no sabemos si ni siquiera qué es lo que está haciendo o qué es lo que no está haciendo, porque no anuncia absolutamente nada, de tal manera que esta medida de la zona franca no sabemos si la están implementando o no. ¿Qué vale decirla? Hombre, estamos haciendo este tipo de flexibilidad, estamos generando un sistema especial de otorgamiento de registros sanitarios a través del Ministerio de Salud, para que las empresas que producen alcohol tengan un registro sanitario inmediatamente para poder proveer alcohol en gel a la población y tener un producto con registro sanitario, que es necesario, pero que se haga un procedimiento rápido. Esos son el tipo de políticas que estamos hablando. Y luego hay una serie de políticas ya encaminadas al trabajador. Primero, proteger el empleo para nosotros es fundamental. Afortunadamente hemos visto que algunas empresas, Willy, han hecho un arreglo y empresas han asumido el costo de la pandemia, compartiendo, ¿verdad?, el salario, dándole el salario a los trabajadores. Nosotros creemos que esto es una medida que hay que emular, pero también otras medidas que aseguren que la jornada laboral se pueda flexibilizar, respetando siempre el Código Laboral y los derechos de los trabajadores, para que el empleo no se pierda, ¿verdad?, para que la gente pueda tener su empleo. Y en aquellas empresas donde hay altas aglomeraciones, reforzar lo que el Código Laboral y la Ley de Higiene y Seguridad Laboral exigen, que son todos los métodos y protección para la población, para los trabajadores en este caso, que se implementen con mucha más fuerza ahora en este periodo de pandemia, que se ponga el termómetro para medir la temperatura a la entrada de las zonas francas que nos estén cerrando. Todo este tipo de acciones las hemos puesto en un documento bastante completo, que lo que trata de hacer es, de una manera responsable, de una manera de visión de país, pensando en todos los nicaragüenses, lo que puede dar y lo que puede recibir cada segmento de la población nicaragüense, que se implemente la solidaridad en el país para que podamos enfrentar económicamente también a la pandemia. Hay un sector medio de la población, profesionales, por ejemplo. Para estos sectores que quizás consumen un poco más de Internet, por ejemplo, estamos proponiendo de que las empresas de Internet no suspendan el servicio de telefonía celular o de Internet, porque en este caso tener un teléfono celular activado con recomendaciones de médico, etcétera, te puede salvar la vida. Entonces estamos haciendo un llamado a las empresas de telecomunicaciones que sean flexibles en ese sentido. También hay un sector importante de la población que depende, al no tener un edificio, una casita propia, un negocio propio y tener que alquilar, estamos haciendo un llamado. Ya no es un llamado al régimen, sino un llamado a la población en general, particularmente aquel que tiene establecimientos comerciales y que tiene alquileres, de que
flexibilicen el contrato de alquiler para darle un respiro económico a sus inquilinos. Entonces, hay una serie de políticas económicas que luego aplican después a empresas de mayor tamaño. También están incluidas, por ejemplo, que se pueda descontar de los impuestos del IR y del IVA el gasto, y sobre todo del IR, el impuesto sobre la renta, gastos que las empresas puedan hacer para la compra de materiales de protección, porque uno podría decir, y en eso la DGI siempre ha molestado, decir esto no es del giro de tu negocio. Ahora el giro de todo negocio es la protección del trabajador. Entonces, si una empresa está comprando mascarillas, materiales de protección, que sea descontable de impuestos. Una serie de medidas fiscales también para que se puedan hacer, y también, de alguna manera, en la medida de lo posible, suspender el cobro de los impuestos por 3 meses, luego prorratearlo, es decir, no perdonarlo, porque no somos populistas, estamos hablando acá de medidas económicas, sino suspender el pago, el cobro de estos impuestos y crear un crédito que se vaya pagando cuando la situación se normalice. Entonces es un documento bastante completo que yo invito a la población a discutirlo, a analizarlo, y ojalá el régimen se deje de estar de brazos cruzados y tome medidas al respecto. Muchas de estas medidas no requieren financiamiento, no requieren de sacrificar partidas presupuestarias. Ese es otro elemento. No se ha hecho ninguna reforma al presupuesto general de la República. ¿Se debe reformar el presupuesto? Yo creo que sí, hay muchos gastos que por su naturaleza en este momento no deben de ser la prioridad. Y se pueden reorientar. El presupuesto general de la República anda alrededor de 2.000 millones de dólares y hay un programa de inversiones bastante fuerte, etcétera. Se debe priorizar en el gasto de salud. A su juicio, ¿a qué entidades se le debería de quitar presupuesto y más bien destinárselo a estos sectores que más lo ameritan, por ejemplo, en el tema de salud? Mira, yo creo que siempre cuando uno analiza el presupuesto de la General de la República hay cosas que pueden sacrificarse, porque la mentalidad de emergencia que estamos enfrentando te impone de que tengas que reducir gastos y fortalecer otro. Generalmente esos gastos como decía yo, que puedan aplazarse, si de repente una alcaldía va a hacer un evento turístico, como lo hizo el alcalde de León, Gurdián, de un desfile de moda de bikini en la playa de Poneloya, eso cuesta plata pública. Esos son recursos que todos los nicaragüenses pagamos con nuestros impuestos. Ese tipo de eventos se pudo haber suprimido, y el suprimir se pudo haber comprado mascarillas para los trabajadores de Leodra, por ejemplo. Te lo estoy mencionando solo un ejemplo que se me ocurre. Siempre es posible encontrar partidas presupuestarias y lo estamos viendo. El gobierno ahorita está gastando millones en una campaña publicitaria, Nicaragua Dulce creo que se llama, promoviendo el turismo ahora que vengan las lluvias de mayo, cuando no tomaron en cuenta que el pico de enfermedades respiratorias agudas se da precisamente con la entrada del invierno, y el segundo pico se da fuertemente en octubre, en septiembre y octubre, con el incremento de la humedad. Dos picos de enfermedades. Entonces están promoviendo el turismo en el momento donde podemos ser más vulnerables frente a la enfermedad. Ese tipo de gasto público es realmente contraproducente a las necesidades existentes. Y así podemos mencionar una gran cantidad de otras actividades que la hemos venido denunciando en las últimas semanas. ¿Cuál es la efectividad que tienen este tipo de documentos que ustedes hacen de manera pública? Entiendo, no es el primero. Recientemente también se pronunciaron con respecto a lo que debería de hacer el gobierno con respecto a esta pandemia. Hoy vemos un documento más extenso y que también hace un llamado al sector privado y al mismo gobierno. ¿Qué tan efectivos son este tipo de documentos? Yo creo que ante todo debe haber una responsabilidad pública. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es una entidad de carácter pública. Nos debemos a el desarrollo del país, el desarrollo democrático, el desarrollo de la justicia, el desarrollo de la vida humana. Entonces, la implementación de estas medidas, muchas de estas son emplazamientos que estamos haciendo al régimen para que se deje de estar de brazos cruzados. Esperamos de que los tomen en cuenta. Cuando han hecho llamado a la empresa privada, ¿han visto que la empresa privada asume cierta parte o prácticamente la ignora como el mismo gobierno? No, el sector privado ha tomado riendas en el asunto. Lo acabo de mencionar, muchas empresas han compartido costos con los trabajadores. Creo que es muy importante, se han hecho esfuerzos por salvaguardar el empleo.
se ha creado un fondo privado. Hace un par de semanas se anunció la creación de este fondo entre FUNIDE, COSEP, AmCham, y este tipo de acciones del sector privado han tenido efecto. Ahora, obviamente el sector privado, la Alianza Cívica, las organizaciones opositoras, no tenemos el sistema de salud. El sistema de salud lo tiene el régimen, y por eso es que es sumamente importante que reforcemos ese sistema de salud, que en vez de estar haciendo eventos que no tienen absolutamente nada que ver, como veladas boxísticas, con la realidad mundial, porque así lo dijeron, esta es una transmisión en Nicaragua porque es el único lugar en el mundo que están transmitiendo veladas boxísticas. Esas platas que se destinaron para ese evento se pueden utilizar para reforzar el gasto en salud, que es deficiente. Tenemos uno de los sistemas más pobres de salud, que eso no se nos olvide. Tenemos un número limitado de camas por habitantes, y eso es fundamental, el reforzar respiradores. Estamos viendo de que tanto el presidente Bukele como el presidente Lenín Moreno de Ecuador pidieron a Estados Unidos que por favor les dieran ventiladores, y el presidente Trump accedió y está mandando ventiladores a estos dos países. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, y va a ser bien difícil, y lo decimos en el comunicado, de que este régimen pueda obtener recursos tan fácilmente internacionalmente, porque ha desatendido todas las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero hemos visto que el gobierno prácticamente ha recurrido ante algunos organismos en busca de dinero. En la semana pasada, de hecho, el representante de Nicaragua ante la OEA pedía que se levanten las sanciones. En esta parte, ¿la oposición podría sumarse a ese llamado o no es necesario debido a lo que ya venimos arrastrando desde la crisis sociopolítica? Nosotros siempre hemos dicho, Willy, siempre lo hemos mantenido, de que la ayuda humanitaria no debe de ser sujeta de ningún tipo de consideración. La ayuda humanitaria tiene que venir a Nicaragua, y ahora con mucha más razón. Por eso es que no nos opusimos a que el Banco Centroamericano de Integración Económica donara 26,000 dosis de pruebas de coronavirus. Todo lo contrario, dijimos qué buena noticia, pero ¿qué han hecho con esa donación? Si aquí se vuelve una distribución comunitaria, el virus me refiero, ya esas pruebas ya no van a servir porque el virus va a estar en todas partes. Este es el momento para que esa donación humanitaria pueda ser utilizada en todo el país, y no tenemos absolutamente ninguna información al respecto. En este pronunciamiento ustedes expresan también la preocupación en cuanto a los trabajadores de la salud del sector público. Ayer conversábamos con el epidemiólogo Leonel Argüello, y manifestaba, o más bien recomendaba, la elaboración de caretas, que entiendo son similares a esta, para que pueda realizarla la empresa privada y pueda donársela a estos trabajadores de la salud que lo necesitan, ya que el gobierno no le está facilitando este tipo de material. No, así es, efectivamente, y gracias por hacer colación al tema, traer a colación el tema. Estas son unas caretas que estamos elaborando, vamos a la próxima, estamos fabricándolas en esta como parte de la red de solidaridad, y este es el tipo de cosas que... ¿Esta la está haciendo la Alianza Cívica como tal o sí, el sector privado? Lo está haciendo la Alianza Cívica, es un acetato sencillo con la ayuda de un taller de costura que está trabajando. Estamos generando empleo precisamente acá a un grupo de mujeres muy importantes que están día y noche elaborando, y vamos a traer la próxima vez o cuando estén listas, ¿verdad? Podemos traer unas 200 de estas para que la población pueda venir aquí al canal. Porque ese es el otro punto, hay personas que tienen interés en el uso de esto, y decía el epidemiólogo que también se debe combinar el uso de esto con las mascarillas, pero el costo es demasiado elevado, incluso 20, 25 dólares no es como muy accesible. Por ejemplo, una empresa que quiera dotar a sus trabajadores con ese tipo de material, o incluso la población en general, en estos tiempos es bastante difícil. Bueno, mira, como decía Leonel, este es un acetato que venden en cualquier librería, y este es un elástico bastante sencillo. El costo de esta careta anda entre 30 y 35 córdobas. Y hemos encontrado una gran cantidad de nicaragüenses del exterior también, y queremos agradecerlos, que han donado para que la Unidad Médica Nicaragüense, por ejemplo, haya recibido todos sus miembros estas caretas para que puedan atender a la población. Y así se ha sumado, y hago un llamado a que se contacten con la Alianza Cívica para quien quiera hacer más donaciones. Están estos talleres artesanales, hay que decirlo, pero es un acetato que se lava con agua y jabón, y yo creo que eso es lo importante, es tratar de hacer algo para que la gente esté protegida. Como decía Leonel hace 2 días aquí en este mismo programa, este acetato lo deberían de andar todos los
trabajadores ambulantes en las calles para que se puedan proteger, porque el acetato te protege nariz, boca y ojos de una sola vez, además de la mascarilla que puede usar. ¿Podría el sector empresarial sumarse a eso y ayudar a estos trabajadores, vendedores de las calles o incluso los mismos trabajadores del sector salud? Ya lo están haciendo, precisamente el sector empresarial está trabajando en la donación de estas caretas. Bueno, vamos a darle participación a nuestros amigos televidentes que han enviado sus audios para que escuchemos sus preguntas o comentarios. Buenos días, le escuchamos. Esto es para Juan Sebastián Chamorro. Señor, olvídese usted de la Alianza Cívica, olvídense de estar jodiendo al pueblo, de estar financiando a los médicos, pagándoles para que estén hablando mal y diciendo de que Nicaragua tiene el coronavirus. Démosle gracias a Dios que solo hay unos cuantos casos y de que esto no, y que fueron importados. Olvídense que ustedes van a agarrar el poder. De eso ustedes en claro, porque aquí primero se va a derramar la sangre, pero ustedes nunca van a agarrar el poder. Nosotros estamos bien organizados, olvídense ustedes. Bueno, el llamado a estos sectores que promueven violencia y este tipo de mensajes que derramar la sangre no lleva a ningún lado. La impunidad la hemos visto en los años 80, en los años 90 y la seguimos viendo hasta este momento, y por lo tanto nuestro país nunca avanza, sigue siendo, con todos los gobiernos que han pasado, el segundo país más pobre de Latinoamérica. Siguiente audio. Buenos días, Acción 10. Quisiera preguntarle a Juan Sebastián que cuál es el plan que tiene la oposición para ayudar a levantar la economía de este país, sin renunciar a la lucha por los derechos humanos y las libertades públicas. Es decir, tampoco podemos ponernos en una lucha frontal. Necesitamos salvar la economía. Monseñor Álvarez decía ayer, necesitamos que este país sea viable. La economía no puede quedar de un lado. Entonces, ¿cuál es el plan para llevar las dos luchas al mismo tiempo? Muchas gracias por participar. ¿Hay algún tipo de financiamiento de parte de la oposición para que los médicos hablen mal del sistema de salud de Nicaragua? En lo absoluto, es totalmente absurdo. Nosotros, la Unidad Médica Nicaragüense forma parte del pleno de la Alianza Cívica y ellos han tomado una posición muy responsable, dando recomendaciones a la población sobre qué hacer, ¿verdad? Así que estos son los mensajes de odio que desafortunadamente calcan, ¿no?, en los corazones de algunos nicaragüenses. Yo creo que este es el momento para trabajar todos juntos frente a una pandemia. Esto no es un invento. El día de ayer pasó de 1 millón los números de contagiados en Estados Unidos. Esto es bastante serio, o sea, está muriendo gente en todas partes del mundo. Con relación a la segunda pregunta, que me parece muy importante, la oposición ha mostrado siempre un norte de qué hacer con la economía. Tratamos de enfocar mucho el tema de la democracia y la justicia porque creemos que es lo más importante en este momento, que los presos políticos salgan, de que se restituyan las libertades públicas. Todas estas cosas son cosas importantísimas, pero al final del día, si no tenemos una economía que crezca, una economía que se desarrolle, las libertades públicas van a volver a ser violentadas porque una economía fuerte genera instituciones fuertes. Entonces, para comenzar, nosotros creemos, y siempre lo hemos mantenido desde el tiempo que estábamos en FUNIDE, es la importancia de la transformación productiva, y que nosotros tenemos que promover la inversión que no está viniendo ahorita porque hay presos políticos, porque hay violación de derechos ciudadanos, promover la inversión privada para nuevas actividades económicas, mayor valor agregado, transformación productiva, de que esta zona franca se muevan de productos relativamente básicos a productos de alta tecnología. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Que hace 10, 15 años las empresas de maquila empezaron a confeccionar equipos médicos y por eso es que hoy en día están haciendo frente, como lo están haciendo, a la pandemia, porque están con la capacidad de hacer respiradores mecánicos y una serie de productos médicos, porque ya tuvieron una transformación productiva hacia productos de mayor valor agregado. Entonces esa transformación es importante, darle mayor capacidad de empleo a la gente, empleo productivo, aumentar la productividad. La productividad nicaragüense es una de las más bajas del mundo y eso hace que el trabajador reciba un salario igualmente o proporcionalmente bajo. Entonces hay que mejorar la educación, despolitizar la educación, bajar la bandera partidaria de las escuelas y enseñar cosas que son
productivas para el desarrollo de la persona, invertir en salud, invertir en infraestructura, tratar de generar un país que trabaje al unísono con la importancia de las instituciones, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, el ataque a la corrupción. Esos son planteamientos que hemos hecho durante años sobre el desarrollo, no lo estamos inventando. Este es básicamente una receta o una indicación que hemos visto en los países que se han desarrollado en el mundo, que hay Estado de Derecho, una economía competitiva, una economía abierta, libre comercio, libre empresa, un Estado que facilite y no un Estado que reprima. Esos son algunos elementos, podemos entrar tal vez un poco más de detalle en lo que puede ser una política económica de desarrollo más de largo alcance, pero en pocas palabras, Willy, mejorar la productividad y mejorar el valor agregado, movernos de la producción básica, de los productos básicos que estamos haciendo, que si uno ve nuestra matriz de exportación de hace 150 años a la actual, son pocos productos los que han cambiado. Ahí estaba ya el café, ahí estaba la carne, ahí estaba el azúcar, que hay que seguirlas produciendo, pero hay que, como dicen, fortalecer la matriz productiva en otro tipo de productos más competitivos y con mayor valor agregado. ¿Será que hay alguna posibilidad de retomar las negociaciones con el gobierno en este momento, teniendo en cuenta de que la situación económica cada vez se hunde más en nuestro país y teniendo en cuenta también ustedes como Alianza Cívica, que han sido los que se han sentado con el gobierno lo ha reconocido e incluso el mismo gobierno firmó acuerdos de los cuales no ha cumplido hasta este momento? ¿Hay alguna posibilidad que este sector retome negociaciones con el gobierno de Nicaragua y trabajen con una visión de nación? Porque por una parte decían, se ha politizado el tema de la pandemia, sí, en el aspecto de que incluso los mismos médicos que se han puesto a disposición del Ministerio de Salud han sido ignorados por el Ministerio de Salud de nuestro país y hasta el momento no hemos visto ningún tipo de respuesta. Entonces, si no vemos de que pueda haber algún acuerdo en cuanto a la salud de una población en general requiere, ¿será que hay alguna posibilidad de que el gobierno junto a la oposición traten de negociar y tratar de llevar al país adelante para que no sigamos sufriendo más estragos los nicaragüenses? Nosotros como Alianza Cívica siempre hemos planteado la necesidad de la búsqueda negociada a la crisis sociopolítica, que es al final del día el origen de todo esto. El origen de todo esto se basa en un régimen autoritario, en una dictadura que ha violentado todos los derechos y las garantías constitucionales. Firmaron, efectivamente, hace un poco más de un año, firmaron un acuerdo con nosotros y lo han incumplido completamente, Willy. Y esto realmente indica el desprecio que tiene esta dictadura a buscar una solución al respecto. Si por la Alianza Cívica fuera, aquí estaríamos con una situación completamente diferente, pero la tenacidad y la obstinación del gobierno, del poder, de la dictadura, del poder y no dar ningún tipo de espacio democrático ha quedado más que en evidencia. Entonces, y de los últimos meses, desde que se rompió la mesa de la negociación por el asesinato atroz en el penal de Eddie Montes Preslin, no hemos tenido ningún tipo de comunicación ni directa ni indirecta con el régimen. Se nos ha acabado el tiempo prácticamente. ¿Qué sucedería si el gobierno una vez más desaprovecha una aparición pública y no anuncia ningún tipo de medida económica para estos sectores, incluso sindicales y sectores empresariales relacionados a ellos mismos, de que no va a implementar ningún tipo de medida económica? Yo creo que el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. El gobierno no ha hecho absolutamente nada, está de brazos cruzados, está dejando pasar el tiempo. Cuando la Organización Mundial de la Salud dio recomendaciones, no las acató, no cerró fronteras, no hizo cuarentena a personas que venían del exterior, no canceló las clases, promovió actividades, así de que podrán hacer las comparecencias que sean, pero ya el tiempo perdido no lo vamos a poder recuperar. La gente que ya se ha estado infectando ha sido producto del mal manejo del régimen frente a esta pandemia, y los que se han podido mantener a salvo han sido precisamente por acciones autoconvocadas de la población nicaragüense, que ha decidido acatar por cuenta propia y gracias a los medios de comunicación independientes medidas para protegerse. Así que, como podrán tener la comparecencia que tengan, pero ya el daño está
hecho, lo que hay que hacer es reparar y trabajar como nicaragüenses todos a tratar de que ahora que si esta pandemia se va a instalar en el país, como están diciendo los especialistas, esperemos que estén equivocados, pero si esto viene a darse, va a ser producto de la ineficiencia, la incapacidad y la indolencia de este régimen de haber manejado las cosas como las está manejando el resto de los países del mundo. En la mayoría de los países del mundo están hablando ahora cómo vamos a salir de ya esta situación extrema. Ya en Europa están bajando el número de muertos en Europa, en España, perdón, vienen disminuyendo, gracias a Dios. Aquí estamos apenas comenzando y estamos viendo que este régimen no ha hecho absolutamente nada, y por eso es la lógica de este documento que hemos presentado a la comunidad nicaragüense, a la comunidad internacional, sobre la posición de la Alianza Cívica, sobre lo que se debe de hacer en una situación tan grave como esta. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer un breve corte comercial. En un momento regresamos con más.